Entonces, seguíamos diciendo que la anestesia raquídea, como ustedes lo están viendo aquí en la imagen, en la anestesia raquídea, esta anestesia es una anestesia que va a ir directamente al líquido cefalorraquídeo. Se le va a hacer un bloqueo a la transmisión nerviosa de las estructuras que inervan el abdomen inferior. Ahí va a estar metido lo que es el periné y todas las extremidades inferiores. ¿Qué vamos a utilizar aquí? Pues anestésicos como lidocaína y la bupivacaína. ¿Qué queremos nosotros lograr con todo esto? Que el paciente tenga un bloqueo del sistema nervioso total. Entonces decimos que la anestesia peridural o epidural es la inyección de un anestésico local en el espacio intraperidural. En lo general, el sitio de punción siempre va a ser de la L2 a la L4, pero pudiera realizarse en otros niveles, ¿sí?, de la columna de acuerdo a la región anatómica que se desea colocar para la cirugía que se va a realizar. El bloqueo también se puede colocar en la T5 y en la T6. ¿Eso para qué es? Para producir una analgesia y un tratamiento de una vez de todo paciente que va a salir para un posoperatorio. Y esto se hace normalmente en las cirugías de toracotomía. También decimos que la anestesia peridural se coloca a través de un catéter, que ustedes lo están visualizando de esta forma, ¿sí? Se administra, pues obviamente se le van a administrar fármacos. Es una técnica que es muy útil para las cirugías prolongadas, sobre todo en las pacientes que son de obstetricia, ¿sí? Cuando estamos haciendo histerectomía, que eso pasa a veces de un lapso de tiempo no adecuado para la paciente, lo más recomendable es colocar una anestesia epidural. También sirve para el tratamiento del dolor postoperatorio. Todo paciente que venga de una cirugía, sobre todo las pacientes que vienen de cirugía de estética, son pacientes que quedan con estos catéteres y que el anestesiólogo le deja una hidratación con solución salina, y esa solución salina pues obviamente va acompañado de un combinado de analgésicos que se utilizan dentro del área quirúrgica porque hacen parte de las drogas anestésicas, y se le coloca la famosa bomba, porque así se hace llamar, de anestésicos al paciente para evitarle de alguna manera la sensación del dolor que le va a producir toda cirugía. Es una técnica que se puede practicar en operaciones sobre lo que es el abdomen superior, columna, ya sea a nivel lumbarosacra, abdomen, lo que es la parte del periné y lo que son las extremidades exteriores. Tenemos otra anestesia, ¿sí?, que se las nombré al principio, que estos son los plexos braquiales. Estos se pueden abordar con alteraciones en las regiones del sitio donde se va a realizar la intervención. Estos plexos braquiales pues se van a utilizar mucho en todos los pacientes que son de ortopedia, pacientes que vamos a operar de una clavícula, pacientes que vamos a operar ya sea de una fractura de un dedo, o un paciente que le vamos a hacer una cirugía a nivel del radio, pues se le hace un bloqueo en la parte axilar, o dependiendo donde sea la cirugía, en el brazo se le hace un bloqueo axilar, y obviamente el paciente
se le da su anestesia y es un paciente que va a estar totalmente despierto sin hacerle ningún daño a lo que es el hígado, al corazón, al cerebro o a la médula espinal. También hablábamos de los anestésicos locales, ¿sí? Hablábamos de lo que son los anestésicos locales. Los anestésicos locales me va a dar a mí una sedación, un bloqueo, perdón, que no en todos los casos va a ser necesario porque se va a hacer un bloqueo de la sensibilidad en una área limitada, ya sea para realizar una intervención quirúrgica o ya sea para una cirugía menor, ¿sí? Que no se vea complicada ninguna sistema o patología del paciente. Entonces, también tenemos lo que son las sedaciones moderadas, se le da al paciente, se le deprime la conciencia, pero el paciente puede responder a las órdenes verbales cuando se le esté estimulando, dándole esos estímulos al paciente. Se va a mantener con una respiración espontánea sin ninguna alteración a nivel cardiovascular. También hablamos de que cómo van a ser esos tipos de sedaciones, pues sencillamente vamos a tener sedantes orales, sedantes intravenosos y sedantes con óxido de nitroso. Son 3 tipos de sedaciones, cada una se maneja de una manera distinta, pero podemos tener algo presente. El óxido de nitroso se está usando desde que se inició la anestesia en el paciente, ¿sí? Ese dióxido de nitroso lo estamos usando desde el año 1846, que estuvo acompañado de la primera cirugía que se realizó. Listo, desde ese momento estamos utilizando lo que es el dióxido nitroso, que es indispensable para toda cirugía que se va a realizar en el paciente, sobre todo cuando estamos en el área quirúrgica. También hablamos de la máquina de anestesia. Entonces, la máquina de anestesia permite al anestesiólogo suministrar a través de la manguera y a través de unos gases anestésicos que eso vaya a una vía pulmonar y que esto va a llevar unas mezclas precisas a tiempo. ¿A través de qué? De unos gases medicinales y unos agentes anestésicos que van a ser a través de unos vaporizadores con el fin de llevar a un estado de inconsciencia reversible durante el procedimiento quirúrgico del paciente. Existen normas precisas dentro del área quirúrgica. No se puede combinar oxígeno y aire. Utilizar circuitos de anestesia o tubos corrugados antiestáticos. Usted no puede utilizar tubos corrugados inestables, porque eso le ocasiona alguna complicación al paciente. Antes de usar un ventilador automático es necesario ajustar los valores de control del equipo. Todo máquina que se vaya a utilizar es una máquina que se tiene que revisar antes por la enfermera auxiliar que va a estar con el anestesiólogo. Necesito hacerle el calibre de los gases anestésicos a la máquina. Necesito tener el aspirador listo por cualquier eventualidad. Necesito tener el monitor con las mejores indicaciones estables para que el monitor cada 2 minutos o cada
5 minutos esté haciendo el control de la atención del paciente. Siempre y cuando usted, como enfermera auxiliar, le diga al anestesiólogo todos los procedimientos que usted verificó, usted le va a ir excelente en la cirugía. Que usted se aprenda todos los miligramos llevado a gramos, usted le va a ir con el anestesiólogo de maravilla. No mezclar agente anestésico, ya que será un veneno para el paciente y podría causar la muerte. Si estamos utilizando un anestésico que es el lisoflurano, usted no le puede meter en ese vaporizador un ceborane. Jamás de la vida se puede hacer una mezcla de los anestésicos. Esos vaporizadores tienen unos colores y unas características específicas para cuando se acabe el anestésico, usted vuelva a administrar esos anestésicos a la máquina de anestesia. ¿Qué tenemos que tener presente? Que dentro del quirófano vamos a tener algo primordial. Vamos a tener unas mangueras conectadas que van a venir del techo, porque por ahí van a salir los conductos, o de la pared que está detrás de la máquina de anestesia van a salir unas mangueras que es de color verde, de color azul y amarillo. Eso jamás se les olvide. El oxígeno va a ser o blanco o verde, pero normalmente es verde. Se usa en la anestesia para mantener las condiciones metabólicas del paciente y evitar mezcla para que no pueda producirse unas hipoxias en el paciente. Tenemos el óxido nitroso, que eso es una manguera azul. Es mucho menos potente que el ciclopropano, que es un gas inorgánico usado en la anestesia clínica y es un inductor de la anestesia. Tenemos el amarillo, que se usa en anestesia para lograr los balances activos del sistema respiratorio y evitar lesiones por mucho oxígeno, sobre todo en los pacientes de larga cirugía. No podemos meterle cierta cantidad de aire medicinal al paciente porque le hacemos un daño a las vías aéreas y le podemos secar los pulmones al paciente. Todo tiene un balance, todo tiene que llevar una concordancia entre el oxígeno nitroso y el aire medicinal. Son tres que de eso se va a encargar es el anestesiólogo. Usted como auxiliar de enfermería lo que tiene que tener presente que la presión de esas tres mangueras que le va a proporcionar un bienestar al paciente mantengan más del 80% de las bombonas llenas. También vamos a hablar de los tipos de agentes anestésicos. Pues en el mercado existen muchos anestésicos. Hoy en día el anestésico que se está usando es el isoflurane, que es un anestésico general a través de una inhalación para la inducción, particularmente la recuperación anestésica. Es un anestésico que se va a colocar por vía inhalatoria, pero en el momento de la reversión el paciente se va a despertar de la mejor manera sin presentar algunas complicaciones, que el paciente me vaya a broncoaspirar. Es un paciente que se va a despertar tranquilo, se va a despertar relajado y que siempre va a estar atento al llamado que usted como enfermera le va a hacer a él en el momento de su despertar. Tenemos el ceborane. El ceborane es uno de los últimos agentes anestésicos líquidos, es no inflamable y se administra por un vaporizador. Son gases anestésicos. El isoflurane es un frasco que es marrón con una etiqueta blanca con morado
Y el Seborane es igual, es un frasco marrón con una etiqueta blanca con color amarillo. De esa manera se va a presentar. Dentro de la máquina de anestesia van a tener unos vaporizadores que van a ser de color aluminio y que cada uno va a tener un color característico con esos anestésicos que le estoy diciendo. Jamás y nunca se puede mezclar porque se le hace un daño al paciente y ese daño nos conlleva ¿qué? A la muerte. Tengamos siempre presente eso, chicos. Las etapas de la anestesia es: la primera etapa, una analgesia. Esa analgesia le va a producir al paciente una desorientación. La segunda etapa es la excitación de la respuesta que se está provocando. La tercera etapa es la anestesia quirúrgica. Ya el paciente está bajo una anestesia. Y la cuarta etapa es la sobredosis. Tenemos una sobredosis de anestésicos, ya sean inhaladores, ya sean por vía endovenosa. Necesitamos hacer una reversión de esa anestesia. ¿A través de qué la vamos a hacer? A través de una atropina, a través de un neostimine. Eso son medicamentos que me van a hacer a mí una reducción de la anestesia que fue administrada por un anestesiólogo, y que todo va a depender de qué, de la cantidad de atropina o de neostimine que voy a colocarle al paciente. Esas indicaciones, ¿quién me la va a dar? El anestesiólogo. Administre tanta cantidad de miligramos en el paciente para que el paciente vaya despertando progresivamente sin ninguna complicación. También hablamos que hay una técnica de anestesia general, que es la distribución de los gases y vapores anestésicos. Obviamente que eso va directamente al cerebro. Eso va a depender de la concentración del fármaco y los factores respiratorios, circulatorios, físicos del paciente durante el procedimiento. Hay técnicas abiertas y hay técnicas cerradas y hay técnicas semicerradas. La técnica abierta es a través de una insuflación y una expiración. Cada una juega un papel diferente. En una vamos a poner anestesia a través de un tubo endotraqueal, como se lo dije anteriormente, y va a ser inhalatoria a través de un tubo. Ese tubo va a tener un orificio amplio para la inhalación como la exhalación. Tenemos la expiración, que tiene lugar directamente al aire del espacio muerto y es menor que cualquier otra técnica de anestesia y no hay relatación de esos gases anestésicos. En la expiración, pues en esa técnica, la mayoría de esos pacientes es cuando están en la UCI o en cuidados intensivos. Se utiliza esa técnica. Tenemos la técnica semicerrada, pues es una técnica para la inhalación parcial de los gases exhalados. Es una técnica que se utiliza con un observador CO2 para evitar la acumulación de anhídrico de carbónico y no vaya a producir una lesión al paciente a nivel cerebral. Eso, quien me va a recoger todo ese anhídrico de carbónico, pues obviamente es una cal sodada que va en este pulmón que vamos a tener aquí dentro de la máquina. Ella me va a recoger toda la humedad que el paciente va a tener a través de la máquina y el proceso que va a tener él dentro del sistema respiratorio. Toda esa agua que va sacando, eso me lo va recogiendo la cal sodada, toda esa humedad. Tenemos la técnica cerrada, no hay escape de gases ni de vapores, es completamente cerrado el paso de los sistemas de la absorción del CO2. ¿Cuál es la ventaja? Conservar el calor y la humedad. Es una economía en los agentes anestésicos y la disminución del ambiente quirúrgico es del 100% porque no vamos a tener los gases anestésicos dentro del quirófano, porque si hay salida de anestésicos por parte inhalatoria del paciente, no se quiere decir
que no se están cumpliendo con la normativa, y si tenemos salida de los gases anestésicos, lo que podemos es ocasionar que nos quedemos dormidos o que eso vaya haciéndole un daño a nivel del cerebro a todos los que van a estar en el acto quirúrgico. También decimos que es muy importante que el sistema cardiopulmonar juega un papel muy importante para el anestesiólogo que va a estar en ese momento. El sistema circulatorio promueve el mecanismo de transportar para el oxígeno y el dióxido de carbono. Él es el que me va a transportar el oxígeno y el dióxido de carbono. El sistema respiratorio es el que capta y abastece el oxígeno para las necesidades metabólicas de las células y eliminar el dióxido de carbono y de residuos de material celular. Aquí se va a ver algo muy importante, que necesitamos tener del 100% el sistema circulatorio y el sistema respiratorio en la mejor manera, dando un papel óptimo en beneficio del paciente para evitar todas las complicaciones que se puedan presentar en el acto quirúrgico. ¿Listo? Con esto concluimos la clase teniendo presente que el sistema respiratorio consiste en los siguientes órganos: la nariz y la cavidad bucal. Su función es calentar y humedecer y filtrar el aire. Nunca podemos olvidar que la laringe está dividida en tres partes: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. ¿Listo? Cada una juega un papel distinto, cada una lleva un manejo diferente que tenemos que tener presente en el momento de la intubación y de la intubación del paciente. Eso jamás se les olvide. Necesitamos tener una vía aérea permeable para hacer la intubación de la mejor manera, evitando todas las complicaciones que el paciente pueda presentar en una anestesia general. Todo paciente que se le vaya a colocar una raquidia o una epidural es un paciente que tiene que mantener una posición sentada o una posición anatómica fetal para brindarle el mejor beneficio al paciente y así disminuir todos los riesgos. Porque si el anestesiólogo, por un mal movimiento que hizo el paciente, le hace un daño o una ruptura a la médula espinal, es una paciente que después del postoperatorio va a presentar complicaciones como dolor de cabeza, incansable, y no son pacientes que van a presentar vómitos, que van a llorar, que va a sentir un dolor de cabeza. Eso no se lo va a calmar nadie, chicos, nadie. El paciente tiene que entrar nuevamente al quirófano y se le hace un procedimiento. Ese procedimiento se lo hace el anestesiólogo a través de que se le saca sangre periférica al paciente. Una vez que el doctor ha infiltrado la columna, cuando el doctor y el anestesiólogo infiltró la columna, ya la enfermera le está sacando sangre al paciente. Esa sangre se administra por la aguja que normalmente se le coloca a los pacientes. Es una aguja peridural que es más gruesa, es como el catéter número 14, y por allí se pasa la sangre que fue sacada enseguida de la punción lumbar del paciente, y con esa sangre pues se hace un parche hemático para que no exista la salida del líquido cefalorraquídeo en el paciente y así brindarle los mejores cuidados a ese paciente. Espero que con esto yo haya logrado mis objetivos de darle esta clase. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor me la hacen saber a través del grupo.
con esta clase que le estoy dando y con la guía número 2 pueden desarrollar el taller número 2 sin ninguna complicación, chicas. Les deseo el mejor de los éxitos. Espero que puedan sacar su trabajo a la medida que puedan. Sé que tienen un compromiso, al igual que yo tengo compromiso con todos los estudiantes. Les deseo lo mejor y mucha paz espiritual. Aparte de su paz espiritual, espero que descansen mentalmente porque un cerebro cansado no asimila ninguna información. Espero que pasen buenas noches. Para mí ya van a ser las 2:30 de la noche. De verdad que es un grato placer hacerle esta clase de esta manera porque es la única manera de yo poderme comunicar con ustedes y que ustedes aprendan de mí todo lo mejor que yo tengo. Feliz noche. Hasta el próximo encuentro.